Muy buen día, buen sábado, ¿cómo les va? Buen día. Hoy tenemos la persiana un poco baja, así que no vemos muy bien. La abrimos, con el día que está. Yo diría que sí, que la abramos, porque me parece que es un día bomba. ¿De qué te reís? Es un día muy lindo. Sí. Le venimos pegando con los sábados. Sí, mirá lo que es este sábado. Este sol de mañana tempranito. Es genial. Bueno, comenzamos un nuevo sábado, un nuevo programa después de una semana que, como todas las anteriores, y parece que no falla, no hay una sola semana tranquila, che. Como esta poca. Sí, una semana cargada de acontecimientos últimamente siempre significativos. Esta semana estuvo marcada por algo que nos va a quedar, creo, en la memoria, ¿no? Que son las audiencias que hubo en la Corte Suprema por la ley de medios. El jueves yo tenía que ir a terapia y tenía como un lapso de tiempo en el que supuse que iba a escuchar ambas partes. Y se me estaba haciendo la hora y había escuchado nada más que a los abogados de Clarín y dije, no, esto no puede ser. Pero además con esa conciencia de que era un día que vamos a recordar, ¿no? Sea cual fuere el fallo de la Corte. También me parece que fue importante ver a los miembros de la Corte, no solo a los abogados, y escuchar los argumentos que se pudieron ver o por la página institucional de la Corte Suprema, o por la televisión pública, o por CN23. El jueves el canal de noticias del Grupo Clarín no transmitió la audiencia, lo cual también es un hecho significativo, que se puede leer de distintas maneras. Y evidentemente, me sigue pareciendo lo que nos parecía a muchos antes de las audiencias, que no eran necesarias, que la información estaba, que seguramente en la idea de plantear esto como un litigio entre dos partes e igualar a un Estado con un grupo económico no solía mal, y no es que ahora olamos mejor, pero me parece que hubo un cambio imprevisto. Estas son las cosas que tiene la realidad y que nunca hay que subestimarlas, ¿no? Uno puede tener una idea de cómo va a ser determinada cuestión y después en la realidad eso opera de una manera distinta. Y yo creo que operó ya de una manera distinta, sea cual fuere, repito, el resultado de esta Corte, que la verdad por lo menos a mí no me da confianza en este sentido, porque a esa audiencia se llegó, ya lo hemos dicho, después de un montón de irregularidades y de cuestiones escandalosas, de los jueces subrogantes, de los sorteos con papelitos, de la institucionalización del lobby, como fue el fallo de la Cámara Civil y Comercial, cuando no vieron ningún tipo de problema ni de contradicción ni nada, en que los que se hubiesen expedido sobre el tema hubiesen sido los mismos jueces que habían disfrutado de una estadía en un hotel de 18 estrellas en Miami, pero más allá de todas esas cosas que sabemos, la realidad después se va acomodando de una manera siempre imprevisible, y esto me parece que es lo fascinante de la historia, ¿no? Que uno no se pueden digitar todas las cuestiones de antemano, porque hay imponderables y hay dinámicas que tienen que ver incluso como en este caso, con lo retórico, ¿no? Con la elección de un lugar desde donde enunciar, como pasó con los abogados de la parte de Clarín. Yo creo que ahí vimos esta semana, cuando en esa exposición dos criterios, dos puntos de vista totalmente disímiles, y que es necesario precisamente compatibilizar, que uno, y fue todo el argumento, todas las preguntas de la Corte al Grupo Clarín, o la mayor parte, intentaron vincular los obstáculos o las críticas, las impugnaciones que hace el Grupo Clarín de la ley de medios o de la ley de servicios audiovisuales
en relación a la libertad de expresión, ¿no? Hubo muchas preguntas que intentaron vincular, bueno, y esto, y la desinversión, ¿cómo afectaría la libertad de expresión? Y tal otra cosa, ¿cómo afectaría la libertad de expresión? Y la verdad que la propia Corte ya había fallado que la libertad de expresión no estaba en cuestionamiento, de modo tal que eran también extrañas esas preguntas porque estaban hechas sobre una conclusión que la propia Corte ya había sacado, y es que no afectaba la libertad de expresión. Pero fue interesante también escuchar las respuestas, porque en las respuestas se confirmaba nuevamente que no había nada que vinculara la escala, pese a lo que dijo el abogado Grossman en una frase que quedará en la historia de que el tamaño sí importa, ¿no? La verdad, además de ideológicamente jodida, una asociación, no sé qué palabra usar, pero poco apropiada, porque lo que dijo ese abogado era que el tamaño sí importa en relación a la libertad de expresión. Y después en la plaza uno podía ver a los diferentes grupos que vienen apoyando, diferentes sectores que vienen apoyando esta ley desde hace décadas. Y también se podía ver lo disímiles que son esos sectores, porque había desde sectores de cooperativistas, sindicatos, periodistas, radios comunitarias, en fin, un montón de gente que tal vez no tenga contacto entre sí, pero participa de la comunicación desde diferentes lugares. Y yo quería, bueno, hoy en este espacio recordar el mío, porque si bien no formé parte de la coalición por una radiodifusión democrática, la apoyé desde que supe que existía. Y también tiene que ver, bueno, mi procedencia es desde luego el periodismo, pero lo que quería rescatar, y lo comentaba en la radio abierta de Lícer el otro día en la plaza, es que cuando yo era muy chiquita, que era adolescente, que me empecé a acercar a los medios de comunicación de aquel momento que era la dictadura, me acerqué a través de revistas contraculturales, de revistas que escribíamos nosotros, mimeografiábamos, fotocopiábamos, abrochábamos, le poníamos una tapita, la salíamos a vender por los barrios, por la calle Corrientes, y escribíamos sobre lo que se nos antojaba, porque total no trabajábamos de eso, hacíamos la revistita que nos gustaba, y ese fue un acercamiento al periodismo en una época donde la carrera de comunicación no existía. Estoy hablando del 78, 79 más o menos, plena dictadura. Se estudiaba periodismo en escuelas de periodismo, pero no existía la carrera de comunicación, y muchísimo menos algo que uno pudiera asociar con comunicación social, que es como se llaman las carreras de comunicación, ¿no? Lo social en la dictadura no existía. Había un cartel en el Obelisco que decía: el silencio es salud. Eso era real. Uno pasaba por ahí y leía un cartel que decía: el silencio es salud. ¿Cómo iba a haber comunicación social? Ahora, a los que estábamos interesados, evidentemente, porque si uno es chico y hace una revista y se pasa todo su tiempo libre escribiendo notas de poesía, de literatura, de rock and roll, y saca con sus amigos una revista y la distribuye, bueno, lo que le está pasando es que se está sintiendo atraído por la comunicación, es evidente, pero no por el periodismo. Por eso, para mí, y esto es algo que recurrentemente trato de explicar, porque es algo que volvió a hacerme ruido en la cabeza, me está haciendo ruido en la cabeza en este momento. Todos nos estamos como moviendo de lugar y ajustando un poco a ver cuál es la baldosa en la que nos movemos. A mí me hace ruido, por un lado el periodismo y por el otro lado la comunicación social. Creo que hay muchos cánones de lo que llamamos periodismo que hay que revisar, que se han caído, que están ligados a un esquema a una infraestructura, a una estructura desde donde la que se puede o no hacer periodismo.
Pero lo que quería decir es que al haber entrado al periodismo hace 35 años, pero por el lado de lo marginal, por el lado de lo contracultural, por el lado de lo que no tenía ningún tipo de aspiración de ser periodismo profesional, porque en esa época yo no quería ser periodista profesional, la verdad nunca lo quise, no existía esa... Los modelos de periodistas profesionales que tenía mi generación eran Grondona, eran Neustadt, eran Hangling, eran Mactas, era Hellblum, era gente que, digamos, un joven inquieto de aquella época no podía querer ser eso. Entonces no era como querer ser parte de un statu quo, de un establishment. No había ningún tipo de escisión entre lo que nosotros aprendimos en aquel momento, que era el periodismo, y lo que era el poder, el establishment. Era absolutamente funcional. Esta idea actual del periodismo profesional como una cosa crítica al gobierno de turno, digamos, esta cosa fija que parece que uno pudiera trabajar en periodismo solamente si ejerce la crítica contra el gobierno de turno, sea cual fuere, y gobierne para quien gobierne y favorezca a quien favorezca, pero es como un rol fijo que se le quiere asignar a ese periodismo profesional. Eso no existía porque el periodismo profesional que conoció mi generación era lo mismo que el poder de turno, eran cómplices del poder de turno, que era el peor poder de turno que uno puede pensar, porque era el poder de la dictadura. Y después siguió siendo así. Entonces, por lo menos mi respaldo a la ley de medios tuvo que ver con que a lo largo de muchas décadas de trabajar en los medios siempre fui consciente, pero porque yo entré como por la puerta de atrás, por la puerta del costado, por la puerta de servicio al periodismo. No entré por ninguna editorial, porque si en aquel momento me hubiesen dicho que podía entrar a la revista Somos o podía entrar a la revista Gente como periodista, naturalmente que hubiese dicho que no, porque eso no formaba parte de mi aspiración ni de mis intereses, como de muchos otros que trabajábamos en aquel momento, y no estábamos trabajando en revistas contraculturales porque no nos diera la cabeza o porque no tuviéramos posibilidades de hacer lo que se llamaba periodismo profesional. Sencillamente eso no era lo que queríamos hacer en la vida. Y así hubo mucha gente que a lo largo de los años desarrolló su profesión a través de canales alternativos que nunca tuvieron que ver con los grandes medios, que era donde estaba la guita, donde estaban los contratos, donde estaban las credenciales que te abrían la puerta. Y a lo largo de todos esos años, desde esos medios pequeños que fueron surgiendo y que existieron siempre, incluso en plena dictadura, se veía muy claramente esa costura de manipulación que se podía observar en diferentes cuestiones. El otro día daba un ejemplo en una charla que tiene que ver con el tratamiento de la infancia, con el tratamiento de los jóvenes. Durante décadas los medios profesionales, entre comillas, dieron las noticias sobre los jóvenes muertos, los jóvenes asesinados por el gatillo fácil, los jóvenes detenidos en razias, como fue y después asesinados en una comisaría, como fue el emblemático caso Bulacio, un emblema para mi generación de lo que fue ser joven en aquella época. Y las fuentes eran las fuentes policiales. Era como una cuestión de procedimiento. Se contaba con la fuente policial y se daba la noticia. Parecía como que no había ningún tipo de manera de dar esa información, trabajándola de otra manera que no fuera creer a pie juntillas lo que decían las respectivas policías, y de ese modo hacer funcionar a los medios como una legitimación del accionar policial. Esto es un ejemplo, un solo ejemplo, pero es algo que hemos visto siempre, algo que hemos cuestionado siempre, y que por ese camino se constituyó la vía que nos permitió en el 2009 apoyar fervientemente esta ley, y
de la que vamos a estar ocupándonos también en el programa de hoy, y seguir haciéndolo hoy como ayer y como hoy, como mañana, como lo haremos siempre, porque creemos que en materia de comunicación hay muchísimo, casi todo por hacer. Inesperadamente con apoyo francés parece, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Porque en 2003, cuando la coalición invade Irak, la coalición de Norteamérica, Inglaterra, Francia es quien se opone, Chirac en ese momento, sí, se opone a esa invasión y pone de algún modo, por supuesto que después fue imposible frenarlo, pero pone en cuestión esta invasión internacional, este ataque que se hacía sobre Irak. Y como ahora se invirtieron los papeles, ¿no? Sí. Un gobierno socialista, el holandés, que claramente está apoyando un ataque. El holandés, porque el francés. El de Holanda. Muy bien. Bien, Sergio. Y en Inglaterra esta semana el Parlamento le negó al primer ministro exactamente una participación. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Buen día, Sergio Viñeski. Buen día, Sandra. Que te das cuenta de las asociaciones libres de los despeinados. Y con eso dijiste todo. Bueno, uno veía al mismo tiempo que veía como la corte montaba todo este show, en otro rincón, en otro lugar de Ciudad Gótica, se estaba discutiendo si abrir o no nuevamente el canje de deuda. Ese es otro gran tema de esta semana, sí. Y entonces, con esos dos temas, se me ocurrió, por un lado, contar la historia de la deuda externa argentina, ¿no? Esto de que somos siempre deudores o... Lo harás a grosso pagadores. modo, ¿no? Porque... No, muy minucioso. Tenemos hasta las 8 de la noche. Y, al mismo tiempo, voy a analizar dos fallos históricos de la Corte Suprema de Justicia y ver cómo un fallo de este tribunal, que siempre tuvo 4 miembros, ahora tiene 7, puede influir tanto en la vida de todos nosotros. A mí lo que me asombró, y con esto corto, lo que me asombró de todo este montaje, este acting, es que se discutieron un montón de cosas, si la ley era buena o mala, pero de lo que ellos tienen que encargarse de decir si es constitucional o no la ley, por más que sea mala. Tienen que decir si es constitucional o no. Y por ahí me daba como un poco de incomodidad. Sí, además, bueno, lo tenemos que hacer corta esta pasadita porque Martín nos está, pero a uno le dan ganas de ampliar en cada, lo iremos ampliando en cada... Sí, ya te entendí, Martín, que lo ampliamos después. Buen día, Luciana Dalmazo, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás, Sandra? ¿Qué tenemos de ciencia y tecnología? Vamos a hablar de ciencia y de ficción juntas esta semana, porque vamos a estar contándoles a todos una nueva propuesta que se llama Área 23, una serie... Propuesta televisiva. Una propuesta televisiva, una serie de ficción con contenido científico, una serie que muestra la vida cotidiana. Qué desafío, ¿no? Para hacerlo entretenido eso. Sí, además es una forma distinta de comunicar ciencia a través de la ficción. Es una de las primeras veces que se realiza una serie de ficción en Argentina, que incluye la ciencia. Estamos acostumbrados a ver series estadounidenses de este tipo. Claro. Y esta es una propuesta que se hace acá en Argentina. Una ficción sobre ciencia no es lo mismo que ciencia ficción. No, no es lo mismo. Muy bien. No, esta trata de mostrar la realidad, la vida cotidiana de los científicos, y es un producto que surge de Tech TV, que es un canal de televisión nuevo, es la señal del Ministerio de Ciencia, y esto es interesante porque son estas nuevas propuestas que surgen en el marco de la ley de medios también. Muy bien. Cristian Rodríguez, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ya sé lo que me vas a decir, pero decímelo vos. No lo sabes. Porque no de pronto, de este lado... Siempre me sorprende. No, de que me acordé una pequeña viñeta, pero yo en el 2001 vivía en San Francisco, en Estados Unidos. Y hablando de lo que dice del cambio de postura de Francia, en ese momento me acuerdo cuando Francia se declaró en contra de la guerra, hubo una movida antifrancesa en Estados Unidos muy fuerte, y estuvo eso de cambiarle el nombre a las papas fritas. Sí, que decían American... No, en inglés le llaman French fries, y las cambiaron a Freedom Fries. Freedom que eran Fries. de las papas de la libertad. Porque sí, ellos van con la libertad a todas partes. Papanata. Sí. Pero bueno, hoy vamos a continuar en realidad. Con Salinger. Sí, algo que habíamos empezado la semana pasada, que era sobre J.D. Salinger, se llama Jerome el nombre. Todo el mundo lo nombra como J.D., pero se llama Jerome. Y bueno, aparte hay una noticia que después vamos a hablar. Esta semana salió, pareciera que estaba sincronizado con lo que dijimos en el programa, una noticia sobre qué va a pasar con los libros no publicados, todavía, digamos, los que se van a publicar póstumamente de Salinger. Los inéditos. Sí, y aparte vamos a hablar de dos
de los otros dos de los 9 cuentos, que son El tío Wiggly en Connecticut y Para Esmé con Amor y Sordidez. Sí, maravillosos, esos dos son maravillosos. ¿Y Karina Micheletto cómo le va? Buen día, me va muy bien. ¿Le va muy bien? Sí, ¿La sabe dejan que sí, dormir sabe los que bebés? sí, no tanto, pero estamos sobreviviendo. Bueno, che, ¿y qué tenemos para hoy? Y hoy trajimos un poco de música de Colombia, pero hecha en Argentina. Ajá. Cumbia colombiana. ¿Sabés que hay toda una movida últimamente con reivindicatoria de este ritmo? Y si la cumbia antes tenía un sonido que para mí es el sonido de los 90, que era un tipo de cumbia, solamente un tipo de cumbia, que es ese Pasión de Sábado, Ricky Maravilla. No, eso no nos gusta. Para mí es como la banda de sonido de los 90, ese tipo de cumbia. Bueno, en el último tiempo hay una cantidad de bandas que están tomando el sonido de la cumbia y la hacen a la manera argentina, fusionándola con otros ritmos. Hay hasta ciclos de grupos de cumbia y fiestas específicas de cumbia. Y vamos a empezar a tomar algunas de estas bandas que hacen cumbia en la Argentina. Por ejemplo, la Orquesta Popular Zambomba. Vamos a escuchar un tema donde lo interesante es que lo fusionan con música balcánica. Ellos han sacado su segundo disco que se llama El Conjuro y bueno, y el tema que vamos a estar escuchando se llama La Fuga. Abelardo, estábamos diciendo que que la noticia o el acontecimiento de esta semana tuvo que ver efectivamente con ley de medios, ¿no es cierto? Ley de servicios de comunicación audiovisual, hay que acostumbrarse. Efectivamente, parece ser que después de tanto tiempo, esta película necesariamente comienza a llegar a su final. Recordemos una ley aprobada hace varios años. 4. Exactamente, que sucesivas trabas judiciales interpuestas por el Grupo Clarín han ido frenando la plena aplicación de la ley. La Corte, que ya no queda otra instancia judicial, en principio, que la Corte debe definir si la presentación del Grupo Clarín acerca de la inconstitucionalidad de la ley, o de mejor dicho, de alguno de sus artículos, es así o no. La Cámara le dio la razón en un fallo para nosotros vergonzoso. Y ahora la Corte lo que hizo esta semana fue algo que viene haciendo esta nueva Corte, que es convocar a expertos y a las partes en una especie de audiencia pública. Un mecanismo novedoso que ya se aplicó en otros casos. Ninguno tuvo esta repercusión, pero sin ir más lejos, en el caso de la limpieza del riachuelo, la Corte hizo algo similar. 2 días de audiencias. En el primer día expusieron los amigos de la Corte y de las partes, paréntesis, aflojemos con los amigos. O sea, amigos en Facebook, amigos de la Corte. Guardemos las palabras, cuidémosla. Amigos son los amigos, no cualquier cosa. Bueno, la cuestión que expusieron el día jueves, los amigos de las partes, y en el día de ayer la Corte le hizo preguntas a las dos partes, tanto al Estado como a los abogados del Grupo Clarín. Para profundizar un poco esto, estamos comunicados con Martín Sabatella, el titular del AFCA, el organismo precisamente creado para salvaguardar la implementación de esta ley. Sabatella, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les va? Buen día. Hola, buen día, Martín. Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Martín, para comenzar por algún lado, porque realmente es tanto lo que sucedió en estas 2 jornadas, y raramente yo te voy a comenzar preguntando por tus conclusiones. A ver, a mí me parece que digamos, los 2 días de audiencia pública, la audiencia pública con sus dos días, sinceramente me parece que sirvió, porque si alguien tenía dudas, si alguno necesitaba algún punto a aclarar, me parece que la audiencia termina de resolverlo. Yo creo que en ese sentido me parece que quedó absolutamente claro, con la contundencia, con la rigurosidad, con la consistencia de los argumentos por parte del Estado, en las respuestas a las preguntas, en las intervenciones también que se han hecho, en los amigos del tribunal que expresaron la defensa de la constitucionalidad de la ley. En toda esa jornada me parece que quedó absolutamente claro que la ley es constitucional. Me parece que los argumentos fueron muy fuertes. O sea, se ratifica la constitucionalidad de la ley, se ratifica la facultad del Estado de regular el mercado de la comunicación audiovisual, se ratifica la necesidad, además de hacerlo, para garantizar que no haya un gigante tomatodo que lesione al resto, y por lo tanto se ratifica la necesidad de regular el mercado de la comunicación audiovisual a favor de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, del derecho a la información, y para garantizar ese derecho al conjunto
de la patria, del conjunto del pueblo. Me parece que hay una ratificación de eso, una consistencia muy fuerte de esos argumentos, y me parece también que queda absolutamente claro que además, como es un mandato constitucional, los legisladores y el Estado tenemos la obligación de hacerlo, en el sentido de que hay un mandato constitucional de garantizar la competencia, de garantizar el acceso a estos derechos. Entonces, a mí me parece que fue muy, muy claro de este lado. Y del otro lado, todo lo contrario, una pobreza absoluta, inconsistencia en la argumentación. ¿Por qué? No porque sean malos profesionales o porque hayan contratado abogados que no saben. Es que no se puede defender lo indefendible, es que no se puede defender lo que es absolutamente inconsistente. Y que quedó absolutamente claro, me parece a mí, que cuando hablan de la inconstitucionalidad, lo están haciendo para no cumplir la ley y para sostener su situación de privilegio, para sostener su situación de posición dominante, para sostener su situación entonces de grupo poderoso, y me parece que eso quedó muy, muy, muy bien expresado en la audiencia. Entonces, en ese sentido, digo, si alguien necesitaba sacarse alguna duda, si alguien necesitaba alguna aclaración, me parece que la audiencia sirvió para eso. Esperamos que haya sido el paso previo para la definición o para la resolución definitiva de la Corte. Esperamos que esto sea lo antes posible y podamos aplicar integralmente esta ley que nuestra democracia necesita. Recién decía Martín que si una de esas cosas de las que quedaron en evidencia en estas audiencias fue, a pesar de que la Corte le preguntó, fue insistente en las preguntas a los abogados de Clarín entre la relación entre sustentabilidad y libertad de expresión, o rentabilidad y libertad de expresión, una de las frases que podrá pasar a la historia por lo absurdo es que el tamaño sí importa para garantizar la libertad de expresión, ¿no? Bueno, es que fue muy ridículo la defensa de eso, porque ¿cuál es el argumento de eso, Sandra? O sea, viste que ellos que dicen, la aplicación de la ley funde las empresas. Entonces, las pone en un tamaño de inviabilidad, de insustentabilidad, la funde, por lo tanto no habría mercado de la comunicación audiovisual, o este fantasma que quieren imponer, que como están todas fundidas, lo único que funciona es lo que el Estado ayude. Esa es la idea, ¿no? Entonces, bueno, todo falso de toda falsedad, pero además porque la realidad es que hay datos concretos, más allá de los peritajes técnicos, jurídicos, todo lo que haya que hacer, hay una cosa concreta, que es, por ejemplo, todas las empresas de la Argentina, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos el Grupo Clarín, se presentaron para adecuarse voluntariamente. ¿Y esto qué significa? Que todas esas empresas tienen vocación de suicida, les gusta fundirse, vienen a perder plata, son empresarios que son, no sé, masoquistas, es ridículo. Entonces, todos menos Clarín pueden adaptarse a esto y no fundirse, y ellos, que son los más poderosos, los más grandes, los que tienen 10 veces más que el resto, o 200 veces más licencias que el promedio de todos los licenciatarios en la Argentina, se funden. Pero además, el otro ejemplo, el 40% de Cablevisión lo tiene un grupo, es el socio de Clarín en Cablevisión, que tiene el 40%, este grupo, esta empresa, esta compañía, vino y se presentó también para adecuarse, o sea que hasta el propio socio de Clarín en Cablevisión, que tiene el 40%, quiere adecuarse. Y no creo también que este señor, que tiene negocios en todo el mundo, o en varios lugares del mundo, tampoco creo que tenga vocación suicida, que quiera fundirse. O sea, por eso yo le decía, en realidad, la ley establece obviamente límites, porque es una ley antimonopólica, y cualquier ley antimonopólica le dice a las empresas, miren, más de acá no pueden crecer porque lesionan el mercado. Por lo tanto, obviamente limita y condiciona en algún punto la gran rentabilidad o le pone límites. Eso cualquier ley antimonopólica, acá y en cualquier lugar del mundo que haya, y eso es obvio. Pero lo que es mentira, que los límites lo hacen insustentable o inviable. Entonces yo decía, los límites que establece la ley son límites razonables para construir un mercado de la comunicación audiovisual con tamaño razonable que permita el equilibrio y la armonía en ese mercado, para que no haya uno que prevalezca sobre el otro, en el sentido de que le limite la palabra, o que pase lo que pasó hasta ahora, que el poderío de Clarín, entre otras cosas, lo hizo extorsionando a los cable operadores pymes cuando tenían el monopolio del fútbol, no dándole el fútbol, y una vez que estaban fundidos, comprarlo, en muchos casos no para que sigan funcionando, sino para silenciarlos. Entonces, yo lo que decía es, el tamaño que prevé la ley garantiza obviamente la rentabilidad de cualquier empresa que tiene un objetivo de ser una compañía de cable o una compañía de comunicación en la Argentina. Ahora, si vos querés tener una empresa
de comunicación audiovisual para otros objetivos, bueno, para eso no alcanza. Si vos querés tener una empresa que no tenga límite, porque querés condicionar la democracia, querés condicionar el rumbo del país, querés condicionar los poderes públicos, querés extorsionar entonces a la democracia desde una perspectiva corporativa y marcar el rumbo o el destino de la patria, bueno, para eso obviamente no alcanza. Claro. Eso está claro. Y es más, después agregaba, si vos querés desde ese lugar intentar poner o sacar presidentes, obviamente que para eso no alcanza, pero además que no corresponde. Y lo bien que está que no alcanza. Presentarte a elecciones. Claro. Martín, buen día. Karina Micheleto te saluda. Hola, ¿qué tal? Bien. Los abogados de Clarín ya adelantaron que si la Corte llegara a fallar en su contra, tampoco van a ajustarse a derecho. Ya avisaron que van a apelar ante tribunales internacionales. Es como bastante frustrante escuchar esto de, las tengo todas para mí, pero si por las dudas no me sale, tampoco voy a acatar la ley. ¿Cómo...? Sí, yo no tengo, a mí no me sorprende nada de Clarín. O sea, digo, estamos hablando de un grupo que construyó su poder con vínculos con el terrorismo de Estado, que construyó su poder en la década del 90, mientras el país se hundía, ellos crecían, que construyó su poder, como decía recién, extorsionando a los cable operadores pymes en las provincias, que hace 4 años que viene resistiendo, que desde antes que salga la ley ya estaban buscando maniobras para que ni siquiera se debata. Cuando se sale la ley empezaron todas estas maniobras dilatorias. Entonces, que van a hacer cualquier cosa, no tengo ninguna duda. Me parece que el debate es que más allá de lo que hagan ellos, el Estado, como Estado, no puede estar prisionero de las decisiones de este grupo, y esperamos entonces que la resolución de la justicia, más allá de lo que hagan ellos, permita la aplicación integral de la ley. Porque lo concreto, más allá de lo que hagan ellos, es que la Argentina tiene un problema de concentración mediática que está lesionando a nuestra democracia y lesionando la libertad de expresión, y que hay un mandato constitucional para que el Estado y los legisladores lo resuelvan. Por lo tanto, el problema está, y la obligación del Estado de resolverlo está también, aún más allá de la discusión de esta ley. Por lo tanto, el problema existe, la concentración mediática existe, la lesión a la comunicación existe, la lesión a la libertad de expresión existe, y la obligación del Estado por mandato constitucional de resolverlo también, lo tenemos que resolver. Martín, en este sentido, más allá de los artículos que están suspendidos por la justicia, ¿cuál es el grado de avance de otros aspectos de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? ¿Cómo está el tema de las licencias para los organismos de la sociedad civil, los comunitarios? ¿Hubo avances ahí? Porque no se notan por ahora. No, se notan, y si uno mira, tiene una mirada federal, y si recorre el país, se ve con mayor claridad. Lo que es absolutamente cierto es que la transformación que la ley prevé en el mercado de la comunicación audiovisual, o en el mundo de la comunicación audiovisual, la transformación de la comunicación, necesita de la aplicación integral de esta ley en su conjunto. Tiene 2 grandes objetivos. Una es fomentar las nuevas herramientas comunicacionales, fomentar nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenido audiovisual, fomentar todo esto e impulsarlo desde el punto de vista de los sectores privados, de públicos, de las organizaciones populares comunitarias sin fines de lucro, pero que haya nuevas y mejores herramientas en el conjunto del país, desde una perspectiva federal, anclar territorial y socialmente la comunicación. Este es un aspecto de la ley, un gran aspecto de la ley, que es generemos las nuevas herramientas de la comunicación ancladas territorialmente, desde una perspectiva que dé cuenta de lo diverso, plural y multicolor de nuestro país. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la ley, vinculado a lo antimonopólico, para enfrentar esas tendencias monopólicas que decíamos, porque no hay posibilidad de democratizar la palabra si no hay nuevas herramientas, pero tampoco si no se regula el mercado de la comunicación audiovisual para que no haya concentración mediática. Ahora, esto tiene que funcionar junto, es muy difícil hacer una cosa sin la otra. Sin embargo, se avanzó mucho en lo que no está controvertido hoy en la justicia, insisto, más allá de que es más difícil avanzar si vos no vas también avanzando con lo otro, porque eso es lo que abre nuevos espacios en la comunicación. Ahora, si vos mirás, hay nuevas productoras de contenidos audiovisuales que han generado grandes y diversos contenidos muy importantes. Hay nuevas radios, nuevos canales, nuevas señales en distintos lugares del país. Está la participación de las cooperativas que estaban prohibidas y que ya tienen nuevas herramientas. Pueblos originarios, canales, radios, universidades, universidades y escuelas que también tienen las señales, que tienen los canales. Se ha avanzado, y yo te voy a pasar después un informe concreto de la cantidad, porque cuando vos mirás la cantidad que existe de eso, es muchísimo en el país,
desde la perspectiva, insisto, federal, para no mirarlo solamente desde acá. Entonces, hay miles de horas de contenido audiovisual de producción, hay cientos de emisoras nuevas. Entonces, hay una transformación en eso. Por supuesto que acá donde estamos, como si se quiere, más saturados en el sentido de que está por ejemplo, el espectro está ocupado, donde es más difícil porque es necesario también ordenarlo. Se puede notar quizás distinto en la ciudad o en el AMBA, claro, pero en el conjunto del territorio nacional, donde había lugares donde casi no, el nivel de concentración y el nivel de silenciamiento de otras voces era brutal. Ahí hay lugares donde se tiene una diferencia extraordinaria. No, yo hago un balance positivo de la aplicación integral de la ley, entendiendo también las limitaciones que genera no poder aplicarla integralmente durante estos años, ¿no? Sí, además, Martín, yo creo que gran parte de lo que se ha desarrollado hasta ahora, todo esto que estás contando, si en gran parte está invisibilizado, es precisamente porque todavía estamos bajo la presión de la gran posición dominante del Grupo Clarín, ¿no? Bueno, claro, es que es así una cosa, un círculo vicioso. Claro, es un círculo vicioso. Y la última, ¿con qué expectativas de celeridad esperás el fallo de la Corte? A ver, yo espero que sea lo más rápido posible. La propia Corte, cuando le pidió a la Cámara opinión, le dijo que actúe con celeridad. Y entonces yo espero que la Corte, yo no conozco los tiempos de la Corte, de hecho no tiene tiempos en este sentido, pero espero que, entendiendo la situación de gravedad institucional, que hay una ley votada por el Parlamento Nacional que hace 4 años que no se puede aplicar, más allá de que obviamente la justicia tiene la facultad de revisar la constitucionalidad de una ley, pero eso no puede significar que una ley del Parlamento Nacional esté 4 años sin aplicarse, porque en realidad uno tendría que partir de la presunción de constitucionalidad de toda ley hasta que se diga lo contrario, porque si no, no hay orden jurídico posible. Pero, o sea que esperamos que sea lo más rápido posible, nuestra democracia lo necesita, la libertad de expresión en Argentina lo necesita, es un debate importante, se viene debatiendo hace mucho tiempo. La verdad que no lo sé, Sandra, no lo sé, pero no lo sabe nadie, excepto los miembros de la Corte, pero me parece que es necesario que esto se resuelva rápidamente y que la audiencia pública haya sido el paso previo para hacerlo, ¿no? Ojalá. Martín Sabatella, buenos días y muchísimas gracias. Muchas gracias a vos y a todo el equipo y a ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Al mediodía estamos en Déjamelo Pensar, @mdelplata.com. Nos encuentran en Facebook con Déjamelo Pensar y nos están llamando al 4-535-2222. Sergio. Bueno, el poder de la Corte Suprema es enorme y muchas veces ha estado escondido detrás de un supuesto cientificismo que haría de cuenta como si no fuera un poder. Y hay 2 fallos, los elegí, uno contrario al otro, que demuestran hasta qué punto influye y mucho sobre la política y las consecuencias posteriores durante años en la vida de los argentinos. Cuando fue el primer golpe de Estado, en 1930, una de las cosas que ocurrió fue que Uriburu, el que tomó el poder, disolvió, por supuesto, al Congreso, se hizo con el Poder Ejecutivo y le pidió a la Corte Suprema de Justicia que se expida. Eso es un caso inédito. Desde 1863 que existía la Corte Suprema, nunca tuvo que decidir si un gobierno iba o no. El tema es que se juntaron para decidir si daban o no legitimidad a este golpe de Estado, y Figueroa Alcorta, que era el presidente de la Suprema Corte, y que había sido presidente, y que había sido vicepresidente, el tipo es el único que ocupó los 3 cargos del poder, de los poderes del Estado. Fue presidente del Senado, presidente de la Nación y presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y Avenida. No se privó de nada. No se privó de nada y Avenida. La cuestión es que Figueroa Alcorta está en contra de darle legitimidad al golpe de Estado, y Repetto, que es otro de los cortesanos, lo convence de que sí, de que hay que aplicar una cosa inédita, porque a la Suprema Corte no se expide si no le llega un juicio. ¿Y entonces cómo pasó? Se reunieron los 4 y decidieron la famosa acordada de 1930, sin juicio previo, simplemente porque le pedían que porque mi piace te digo que está bien, vos golpea tranquilo. Y sobre todo porque Figueroa Alcorta era un tipo de la oligarquía que no veía demasiado con buenos ojos que un grupo de caudillos nacionalistas se haga del poder. No era ideológico el problema, porque de hecho todos apoyaban el golpe del 30, de estos miembros. Y entre las cosas que dice la acordada, dice: el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país es un gobierno de facto
cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y policial derivada de la posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social. No se puede discutir judicialmente un golpe de Estado, dicen, basados en una doctrina que es la doctrina de los gobiernos de facto, que la trajeron de Europa, que decía, si un gobierno está ejerciendo la fuerza y puede promover el orden, no se meta. Nos ordenó a nosotros que le digamos que está bien. Exactamente. Es increíble. Y le dio la legitimidad que necesitaba un gobierno que necesitaba ser reconocido internacionalmente. ¿Por qué lo convenció Repetto a Alcorta? Entre otras cosas le dijo, bueno, mantengamos el poder judicial. Si no, esto nos van a sacar a nosotros. Es decir, fue la primera reacción corporativa, según Zaffaroni, que deriva de ahí en más, en consecuencia muy fuerte, porque si hacían como Alcorta había propuesto, no, renunciemos. Por lo menos no le hubiesen dado la legitimidad que todos los golpes de Estado posteriores... Y eso hubiese cambiado la historia argentina. Si renunciaban, hubiesen cambiado la historia argentina. Y muy posiblemente, porque entonces acá hubo una institucionalidad que le dio legitimidad, y pasó nuevamente en 1943, y pasó en casi todos los golpes, que adujeron la legitimidad de facto. Un fallo completamente diferente se da en 1947, digo, diferente en el sentido, porque hay una nueva Corte Suprema de Justicia. Lo que ocurrió fue que el peronismo, al llegar al poder, en 1947 le hace un juicio político a la Suprema Corte. Es la primera, y creo que la única vez que ocurre, un juicio político a la Suprema Corte, en la que finalmente los acusan de haberle dado legitimidad en 1930 al golpe, de haberle dado legitimidad en 1943 al golpe, y sobre todo los acusan de no haber reconocido constitucionalidad de todas las leyes laborales. La Corte Suprema, cada vez que, sobre todo Perón desde la Secretaría, pero ese gobierno del 43, esgrimía una nueva ley laboral, la Corte Suprema la volteaba diciendo no es constitucional. Y la nueva Corte, surgida del gobierno peronista, en un caso testigo, que es el caso Martín Erazo, se pronuncia porque el Estado declara en una huelga el arbitraje obligatorio. Entonces una empresa dice, no, ¿el Estado qué se mete? En mis relaciones entre nosotros, empresarios, y mis trabajadores. El juicio llega hasta la Suprema Corte porque se puede meter o no el Estado en ese vínculo trabajador-empresa. En el peronismo sí. Exactamente. Bueno, el derecho laboral no existiría si no partimos de que el Estado debe intervenir porque no es una relación simétrica. Claro, ¿no? pero viste que todas estas cosas hay que justificarlas judicialmente. Claro. Porque eso es una idea, pero ¿cómo entra esto en el derecho? Claro. Y entonces acá la Suprema Corte dice, sí, el Estado se puede meter porque por encima de estos derechos está el bien común. Y es evidente que no hay una relación de igualdad entre un empresario y un trabajador. Y como dice que también el Estado tiene como obligación la justicia redistributiva, esta no puede ser lograda en un vínculo de individualidades frente a empresas poderosas. Ahí estamos hablando de un nuevo tipo de Estado. Exacto. Decididamente. Acá se está recogiendo incluso la doctrina social de la Iglesia, Claro. que hablaba de esto como un cuerpo, como la sociedad como una colectividad, y no un conjunto de individuos. Y por lo tanto dice que sí, que el Estado no solamente que puede, sino que debe intervenir en la regulación de los conflictos laborales. Esto va a derivar después en una nueva constitución, la constitución que surge durante el gobierno peronista y que después en el 55 la derriban, pero que tiene esta idea y hasta el día de hoy está vigente. Por lo tanto, la idea es esa, ¿no? La Corte Suprema puede definir con casos testigos aberraciones, como reconocer a los golpes de Estado, o puede regular que el Estado se meta en los vínculos entre trabajadores y empresarios, generando mucha más justicia social. Andrita querida, excelente programa, como siempre acá Carlos Kirchner. Como diría mi vieja que era del campo, que la boca se me haga a un lado y la lengua chicharrón. Pero esto de la Corte Suprema van a votar en contra de nuestras ideas, nuestras aspiraciones, en contra de la ley de medios, del Estado, del gobierno. Como vos quieras ponerle, esto votan en contra. Te digo más, el resultado va a ser 5-2 o 4-3. Y te agrego, Lorenzetti vota a favor del gobierno. Va a votar a favor de la ley. Acordate lo que te digo, porque el tipo no se va a quemar.
Zaffaroni y Lorenzetti estoy seguro que votan a favor de la ley. Y por ahí la viejita Argibay Molina. No sé, tengo dudas. Los demás votan todos en contra. Chao, querida, un abrazo. Buenos días. Es un mensaje para Sandra. Me estaba con mucho interés escuchando toda su editorial y realmente no menciona el por qué no estuvo en la audiencia Zaffaroni. ¿Cuál es la razón que se levantó y se fue? Si alguien averiguó algo. ¿Es un mensaje? ¿Qué es? Un cariño. Hasta luego, buen día. Hola Sandra, disiento un poco con vos con lo que estás diciendo, porque en esa época también estaban los Ulanovsky, los Gainsbourg, los Abrevaya, en la revista Humor, por ejemplo, que era la que comprábamos nosotros, los jóvenes, y es lo que leíamos. No leíamos ni a Grondona, ni a Neusta, ni a ninguno de esos. Bueno, un beso muy grande, como siempre, sos una genio. Habla Tere de Floresta, chao. Sandra, mira, recién te estoy sintonizando. Hacer una pregunta porque ayer habló a las 6 de la mañana, el abogado, el coloradito ese, y él dijo que no entraba Paca Paca ni C23 porque ya no le daba, es como que no había lugar en el cable o en la onda que ellos transmiten a través de cable. Bueno, un abrazo grande, te estoy escuchando, Julio. Hasta el mediodía. Déjamelo pensar. Tiempo al tiempo al tiempo. Abelardo Zaffaroni, ¿qué le pasaba? Zaffaroni se retiró al comienzo de la audiencia porque tenía programado un viaje a Alemania, en principio a dar una charla en una universidad de allá. Qué pena, ¿no? Sí, quizá debiera haberlo postergado, ¿no? La verdad era tan importante que estuviera, una pena. Y en relación al otro llamado, al que disentí un poco conmigo, porque en esa época también estaban los Ulanovsky, los Andrés Russo, los Abrevaya. Yo era muy chiquita, pero laburaba en humor. Mi segundo laburo, en realidad mi primer laburo profesional fue en humor, pero todos los que estaban ahí, los que recalaban en humor en la dictadura, nos sentíamos parias, no nos sentíamos parte del establishment periodístico, Seguimos desarrollando el tema de la ley de medios. Ustedes saben que esta semana, en una charla en la Facultad de Ciencias Sociales, se presentó el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, Frank LaRue, entre otros estuvo Cintia Ottaviano, la defensora del público, con quien vamos a hablar en un ratito. Y primero queremos escuchar este concepto de LaRue. A mí me parece que un principio que marca la libertad de expresión, es un principio que estableció UNESCO hace mucho tiempo, es el principio de diversidad y pluralismo. Tiene que ver para que la población pueda construir su pensamiento y desarrollar su libertad de opinión, tiene que haber diversidad de medios y pluralismo de ideas. Si solo tenemos un encajonamiento de ideas, solo tenemos una línea de cualquier tipo, entonces se está violentando esa posibilidad de construir un pensamiento libre. Entonces yo creo que lo que la ley hacía con dividir las frecuencias en comerciales, comunitarias y públicas me parece que es importante. Por cierto que no tiene nada de extraordinario, es la división clásica. Yo sigo creyendo que las leyes que permiten una diversidad de medios y pluralismo de ideas son leyes que democratizan el país y que permiten un mayor ejercicio de la libertad de expresión. A eso voy a Uruguay y son leyes parecidas a las que uno encuentra en Europa y en otras partes del mundo. Bueno, ahí estaba el concepto de Frank LaRue, el relator especial para la libertad de expresión de la ONU. Y este concepto que acabamos de escuchar es el que se choca precisamente con el del abogado Grossman, que por parte del grupo Clarín decía el otro día que el tamaño importa y que si se quedan sin la gran escala disminuye su libertad de expresión, que es un concepto inentendible. La verdad, más allá de que les gusta ser grandes, porque una empresa muy grande gana y tiene muchísima más rentabilidad que una empresa más chica, no se entiende en absoluto qué tiene que ver eso con la libertad de expresión, cuando todos sabemos, porque lo constatamos día a día, que cuando existe un gigante de la comunicación como el grupo Clarín, la línea editorial no varía, la línea editorial no incluye esa pluralidad de la que estamos hablando. No quiere decir que no sea posible que en un mismo medio o en un mismo grupo, en la escala que permite la ley,
no puede haber pluralidad de voces, pero de hecho no existe. Clarín está teniendo en este momento un exceso de más de 100 licencias, y yo quisiera que me digan qué voz peronista emerge desde el Grupo Clarín, para darles un ejemplo sencillo, ¿no? El peronismo es una fuerza, que yo sepa, muy fuerte, muy grande. Hay muchos peronistas en la Argentina y hay muchos no peronistas. Pero no, la paradoja, perdón, sí. la paradoja del argumento de Clarín, que llevado a última instancia, extremándolo, la única manera de que existiera plena libertad de prensa y de expresión es que Clarín fuera el único medio. Claro. Bueno, de hecho ellos están ridículo. Bueno, todo esto de los medios K, que para ellos C5N es K, y uno se lo tiene que fumar a Feynman y a Hellblum y a Checopar, digamos, tenemos que fumarnos a cada uno para que nos digan que son compañeros. Pero quiero decir, ¿cuál es la lógica de atacar a C5N, por ejemplo, como un medio K? Es sencillamente que no bajan la línea editorial de Clarín como Clarín la bajaría si fuera el dueño de C5N, que es sin la menor pluralidad de opiniones y con una línea editorial muy parecida a una bajada de línea política, no a una bajada de línea informativa. Y por otro lado, lo que vemos que propone la ley es esta idea sobre la que hace rato que insistimos y que bueno, que es hora de que se efectivice, porque sí es lo que nos toca como ciudadanos y lo que nos toca como trabajadores de prensa, y es que haya muchas líneas editoriales para poder decir, bueno, en este medio no puedo decir lo que yo quiero decir, porque con eso nos vamos a encontrar en todos los medios de comunicación. No sé qué pasará en los comunitarios, pero en los medios con fines de lucro, con los medios profesionales, como es en los que uno conoce, esto sucede siempre. Uno tiene que tener muchísima suerte para enganchar un laburo en un medio cuya línea editorial coincida con tu conciencia, con lo que vos tenés ganas de decir. Muchas veces se atraviesan por rispideces, porque a su vez los medios tienen sus propias internas, y uno tiene sus propias internas con el medio en el que trabaja, por la amplitud o por los matices que le quiere dar a su propio contenido. Entonces, lo mejor que nos puede pasar, y esto no es un descubrimiento de ahora, esto es algo que nos indica el sentido común, es vivir en un país donde no haya un gigante, sino donde haya muchos grupos periodísticos, y poder decir, bueno, acá no, me voy a otro lugar. Sí, Sandra, aparte, más allá de que uno piensa que tiene razón, esta discusión ya la tuvimos hace 4 años. El Congreso ya votó. Y lo único que tiene que decidir ahora la Corte es si es constitucional o no. Incluso hay leyes que son malas que se han aprobado en el Congreso, o leyes injustas. Pero si son constitucionales, son leyes. Esto que ha hecho la Corte ha generado un debate interesante, pero al mismo tiempo una posible trampa, que es que tengamos que volver a discutir todo esto cuando ya ha sido votado. Es una ley nacional. Y entonces, cuando yo lo veía a Lorenzetti diciendo, bueno, pero no es incoherente, le dijo a la abogada, no es incoherente que primero ampliaron el tiempo de las licencias y luego hacen una ley para... Eso no corresponde a esta discusión. Puede ser incoherente, puede ser que no, hay una ley. La cuestión es constitucional o no. Me parece a mí, por eso me dolió un poco mal, que es medio tramposa la... De cualquier modo, perdón Karina, de cualquier modo, es cierto lo que vos decís, que esto ya fue discutido, incluso fue muy discutido antes de que se debata en el Congreso. Y no solamente en los foros que se organizaron para ir preparando la ley. Todos aquellos que estamos relacionados con la comunicación, es un reclamo de larguísima data, desde el regreso de la democracia, ni más ni menos. Entonces, por supuesto que es algo sectorial, si vos querés, en un punto, como bien planteaba Sandra recién. Ahora, todos aquellos que bregamos años y años por una nueva ley de medios de comunicación, sabemos que es mucho más que sectorial. Lo sabemos. Que hace nuestro trabajo, que tiene una cuestión pública a la información.
Por eso era eran los grandes argumentos en las posturas de uno y otro lado. Los abogados de Clarín todo el tiempo hablaban del derecho empresarial a informar, mientras que del otro lado se hablaba del derecho al acceso a la información, que todos los ciudadanos tenemos ese derecho y que eso es lo que se está vulnerando. Ese es el parteaguas realmente ideológico. Exacto. Por eso la duda es si tenemos una Corte Suprema del siglo XIX o una Corte Suprema del siglo XXI. Esa es la duda. Y por eso también había otra posibilidad de trampa en esta cuestión de los amicus curiae transformados en amicus parte, eso que decía Abelardo al principio de los amigos. Se supone que esta figura jurídica son terceros que no tienen nada que ver en el conflicto y que van simplemente a opinar. Sin estar de un lado ni del otro, son amigos de la Corte. Bueno, para esta ocasión la Corte Suprema lo transformó un poco en amicus parte, donde iban de un lado y del otro, de un lado el Grupo Clarín, del otro lado el Estado, como viste, si fueran dos partes, como si fueran dos partes, las dos partes en conflicto, mientras tanto la ciudadanía, en todo caso afuera, mirando desde la plaza. Al respecto fue muy interesante lo que pasó en la plaza, muy alentador, ¿no? Esto de el banque en la plaza y la gente escuchando a especialistas por ahí como Damián Loretti, que tenía un discurso muy técnico de legislación comparada. Él fue profe mío en la facultad y era como una clase de él. Claro. Y la gente aplaudiendo, escuchando con mucha atención y aplaudiendo cuestiones muy técnicas. Bueno, quiere decir que más allá del resultado de lo que pase, de lo que diga la Corte, hay una movida, hay un interés que no va a finalizar con un resultado Después hay también, para agregar un aspecto político, que lo hemos charlado y siempre, sin ir más lejos, cuando vos, Sergio, en otro programa hablabas sobre que en definitiva todo fallo judicial es político, y acá también es así. O sea, seguramente hay argumentos para un lado y para el otro, el enfoque que tenga un juez o tenga otro acerca de una propia cuestión, pero también se va a demostrar con el fallo de la Corte acá que todo fallo judicial, que no necesariamente es consistente con la justicia, ¿no? Va a tener un componente político. Y se tendrá que hacer cargo cada uno de los jueces de lo que vote, de su responsabilidad política con respecto a esta cuestión. No creo, yo sinceramente cada vez creo menos en que haya valores intocados o superiores en la conformación de nuestras sociedades. Hay conflictos, hay polémicas y en definitiva hay uno que gana y otro que pierde. Acá el problema, que tal como está enfocado hoy, pareciera ser que esto es un enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín. Lo que da bronca, mucho más complejo, es mucho más que eso. Lo que da bronca también es que uno tiene en la cabeza la foto de Lorenzetti con Mañeto y el Estado está ahí para representar a todos los que no pueden tener audiencias con Lorenzetti. Entonces esto los jueces de la Corte Suprema lo deberían tener muy claro. Nosotros desde afuera se ve clarísimo que están ahí y que recibir al CEO del Grupo Clarín es muy difícil de leer si no es cercano al lobby. Y el Estado estaba ahí representando a los millones de espectadores que no tienen acceso a los jueces de la Corte Suprema para darles sus razones. Así que esperemos que lo tengan presente y sea cual sea el resultado, le quiero decir al oyente que llamó, no nos cabe duda que Lorenzetti va a votar a favor. Vamos a escuchar un poco más de cumbia, ¿te parece, Cari? Sigamos escuchando cumbia a la Argentina, estas bandas nuevas que están tomando el sonido de tierras colombianas, el sonido de la cumbia colombiana. Vamos con la Delio Valdés. Qué furcio, la Delio Valdés. Se me mezclaron la Delio Valdés, vamos. Esta es una orquesta tradicional de cumbia. Hacen un sonido más tradicional.